La paz que nadie puede quitar, sabiduría budista. La paz que nadie puede quitar no se construye a partir de lo que poseemos, ni de las circunstancias externas que nos rodean. Se trata de un estado profundo del ser, un refugio interior que permanece intacto incluso cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. El budismo nos enseña que esta paz surge de la comprensión de la impermanencia, del desapego, de la compasión y de la práctica constante de la atención plena. No es un ideal lejano, sino una posibilidad real, disponible para todo aquel que esté dispuesto a mirar dentro de sí mismo y a recorrer el camino de la sabiduría. Este texto se adentra en 5 grandes enseñanzas que nos muestran cómo cultivar esa serenidad inquebrantable. Cada tópico explora de manera extensa los fundamentos filosóficos y prácticos del budismo que nos conducen a una calma que no depende del exterior. Aquí encontrarás reflexiones, ejemplos y caminos de práctica que buscan transformar la manera en que te relacionas con tu mente y con la vida misma. Comprender la raíz del sufrimiento para hallar la calma. El Buda enseñó que el sufrimiento humano no se origina en las circunstancias externas, sino en la forma en que nos relacionamos con ellas. Deseamos que la vida sea estable, que las personas permanezcan, que las cosas no cambien. Sin embargo, la realidad es movimiento constante. Todo surge, permanece por un tiempo y finalmente desaparece. Cuando nos aferramos a lo impermanente, surge el sufrimiento. Comprender esta verdad es el primer paso hacia la calma interior. La paz que nadie puede quitar nace del reconocimiento de que nada en el mundo puede garantizarnos seguridad absoluta. Los vínculos cambian, los bienes materiales se pierden, la salud se deteriora, y aún así podemos hallar serenidad. La clave está en mirar de frente la impermanencia y aprender a convivir con ella. La atención plena, mindfulness, se convierte en la práctica esencial para este propósito. Observar la respiración, el cuerpo, los pensamientos y las emociones tal como son, sin rechazarlos ni aferrarse a ellos, nos ayuda a entender que todo es transitorio. Lo que hoy nos causa dolor mañana puede ser recuerdo. Lo que hoy nos da placer mañana puede desvanecerse. La mente que observa con claridad deja de luchar contra el flujo natural de la vida. Esa calma no significa ausencia de dificultades. Implica, más bien, que aprendemos a responder a ellas con sabiduría en lugar de reaccionar con miedo o ira. Es como el océano. En la superficie puede haber tormentas, pero en las profundidades el agua permanece tranquila. Así es la mente entrenada en la atención plena. Aunque los problemas sacudan la superficie, en lo profundo conserva su serenidad. Al practicar la meditación, descubrimos poco a poco que no somos esclavos de los pensamientos ni de las emociones. Ellos surgen y se desvanecen como nubes en el cielo. Nosotros, en cambio, podemos habitar en ese cielo amplio y despejado que no se altera por el paso de las nubes. Ese reconocimiento transforma radicalmente nuestra experiencia. La vida ya no se percibe como una amenaza constante, sino como un fluir natural que podemos aceptar con serenidad. Aceptar la impermanencia y soltar el apego no es resignación, sino libertad. Es el inicio de una vida vivida con mayor ligereza, sin la carga de querer controlar lo incontrolable. En ese desapego surge una calma sólida, profunda y real, la paz que nadie puede quitar. Si quieres seguir aprendiendo a vivir con serenidad y descubrir más enseñanzas que transforman el corazón y la mente, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás la guía para caminar hacia una paz que permanece en medio de todo. El desapego como camino hacia la libertad interior. El desapego es uno de los pilares más profundos y transformadores de la enseñanza budista, y al mismo tiempo una de las ideas más malinterpretadas en el mundo moderno. Muchas veces, cuando escuchamos la palabra desapego,
pensamos inmediatamente en renuncia, frialdad o indiferencia hacia la vida y hacia las personas. Sin embargo, el desapego no significa dejar de amar ni abandonar nuestras responsabilidades. Lo que enseña el budismo es que el verdadero amor y la verdadera libertad solo florecen cuando aprendemos a soltar la necesidad de poseer, controlar o aferrarnos a lo que por naturaleza está destinado a cambiar. El apego es como una cadena invisible que nos ata al sufrimiento. Nos aferramos a los objetos materiales, creyendo que en ellos encontraremos seguridad. Nos aferramos a las personas, creyendo que serán eternas. Nos aferramos a las ideas, convencidos de que nos darán identidad. Pero tarde o temprano, la vida nos demuestra lo contrario. Las cosas se pierden, las relaciones se transforman, las ideas caducan. Y cuando esto sucede, sufrimos, porque nos identificamos con aquello que cambia. El desapego no es desprecio, sino comprensión. Es aprender a disfrutar plenamente de cada cosa, de cada momento y de cada persona, sabiendo que todo es transitorio y que ninguna circunstancia externa puede definir nuestro verdadero ser. El Buda explicó que el sufrimiento surge de 3 raíces: el deseo, la aversión y la ignorancia. El apego es una manifestación directa del deseo. Queremos retener lo agradable y prolongar lo que nos da placer. Pero como todo está sometido a la ley de la impermanencia, esa expectativa se convierte en fuente de dolor. El desapego es el antídoto. Al soltar la necesidad de controlar lo impermanente, dejamos de chocar constantemente contra la realidad. Es como remar en un río. Cuando intentamos remar contra la corriente, nos agotamos y sufrimos, pero cuando aprendemos a fluir con ella, avanzamos con mayor ligereza. El desapego también se aplica a los vínculos humanos. Amar desde el apego significa querer que el otro se comporte como deseamos, que cumpla nuestras expectativas, que permanezca siempre cerca de nosotros. Ese amor se convierte en una cárcel, tanto para quien ama como para quien es amado. En cambio, el amor desde el desapego reconoce la libertad del otro, comprende que cada ser sigue su propio camino, que nada ni nadie nos pertenece. Paradójicamente, este amor es más profundo y más auténtico, porque no está condicionado por la necesidad de posesión. Es un amor que libera, que acompaña sin retener, que se alegra sin exigir permanencia. El desapego tampoco significa vivir sin vínculos, sino transformar la calidad de esos vínculos. Nos permite relacionarnos desde la compasión y la comprensión, en lugar de desde la ansiedad y el miedo a perder. Cuando aceptamos que todo en la vida es transitorio, dejamos de aferrarnos desesperadamente y empezamos a valorar más intensamente el presente. Cada instante con una persona querida se vuelve precioso precisamente porque sabemos que no durará para siempre. Cada experiencia se vuelve valiosa porque reconocemos su carácter único e irrepetible. En la práctica cotidiana, el desapego se cultiva de varias maneras. Una de ellas es la meditación sobre la impermanencia. Al contemplar cómo cada respiración surge y se desvanece, cómo cada pensamiento aparece y desaparece, comprendemos que la vida entera es un flujo. Esta práctica nos ayuda a no identificarnos con las emociones pasajeras. Cuando sentimos ira, tristeza o euforia, podemos observar esas emociones como fenómenos transitorios, en lugar de creer que nos definen. Esta perspectiva nos da libertad interior, porque ya no estamos atrapados en cada ola emocional que surge. Otra forma de cultivar el desapego es reflexionar sobre la muerte. En la tradición budista, la contemplación de la muerte no es morbosa ni pesimista. Al contrario, es una fuente de sabiduría. Recordar que todo lo que amamos es impermanente no nos lleva a la desesperanza, sino a la gratitud. Nos recuerda que el tiempo es limitado y que debemos vivir con atención, sin dar por sentado lo que tenemos.
Este recordatorio nos ayuda a amar con más pureza y a valorar cada instante como si fuera el último. El desapego también nos libera del peso de las posesiones materiales. No significa renunciar a ellas completamente, sino dejar de identificarnos con ellas. Muchas personas creen que su valor personal depende de lo que poseen, de su posición social, de la aprobación de los demás. Pero cuando comprendemos que ninguna de esas cosas puede darnos una felicidad duradera, descubrimos una libertad nueva. Podemos disfrutar de los bienes sin esclavizarnos a ellos. Podemos trabajar por nuestros objetivos sin quedar atrapados en la ansiedad del éxito. El desapego nos recuerda que la verdadera riqueza está en la mente serena, no en la acumulación de objetos. La práctica del desapego se extiende también a las ideas y creencias. La mente tiende a aferrarse a opiniones y puntos de vista, creyendo que representan una verdad absoluta. Pero esa rigidez mental nos lleva al conflicto y a la intolerancia. El budismo enseña a soltar incluso nuestras propias creencias, a mantener la mente abierta, flexible y dispuesta a aprender. El desapego intelectual no significa relativismo, sino humildad. Reconocer que nuestra perspectiva es limitada y que siempre podemos descubrir algo nuevo. Esta apertura nos conduce a una paz más profunda, porque dejamos de luchar por imponer nuestras ideas y aprendemos a escuchar con comprensión. El desapego es un proceso gradual que requiere paciencia y disciplina. No se trata de forzar la mente a soltar de un día para otro, sino de cultivar poco a poco la comprensión de la impermanencia. Con cada experiencia de pérdida, con cada cambio inesperado, tenemos la oportunidad de practicar. En lugar de resistirnos, podemos recordar, esto también pasará. Y al recordarlo, la angustia disminuye, la mente se relaja y la calma regresa. El desapego también transforma nuestra relación con el tiempo. Cuando estamos apegados, vivimos constantemente en el pasado, aferrados a recuerdos, o en el futuro, ansiosos por lo que vendrá. En ambos casos perdemos el presente, que es el único momento real. El desapego nos devuelve al aquí y al ahora. Nos permite saborear la vida en su frescura inmediata, sin quedar atrapados en lo que ya no existe o en lo que aún no ha llegado. Esta presencia plena es la esencia de la paz interior. Muchas veces creemos que si soltamos, perderemos algo esencial, que sin apegos, la vida carecerá de sentido. Pero la experiencia muestra lo contrario. Cuanto más soltamos, más ligeros nos sentimos. Es como cargar una mochila llena de piedras sin darnos cuenta. Al practicar el desapego, empezamos a sacar esas piedras, una por una, y descubrimos la ligereza de caminar sin cargas innecesarias. Esa ligereza se convierte en alegría, en libertad, en paz. El desapego no elimina el amor ni la pasión por la vida. Al contrario, los intensifica. Nos permite amar sin miedo a perder, disfrutar sin ansiedad por retener, vivir sin la ilusión de que las cosas deben durar para siempre. Esa actitud abre la puerta a una paz profunda que no depende de lo externo. Es la paz que nadie puede quitar, porque nace de una mente que ha aprendido a soltar lo que no puede controlar. En la medida en que practicamos el desapego, descubrimos que el sufrimiento pierde fuerza sobre nosotros. Las pérdidas duelen, sí, pero ya no nos destruyen. Los cambios sorprenden, sí, pero ya no nos desestabilizan. Las decepciones hieren, sí, pero ya no nos arrebatan la calma. La mente entrenada en el desapego se convierte en un refugio seguro, un espacio interior donde siempre podemos descansar sin importar lo que ocurra afuera. El desapego es, en última instancia, una expresión de confianza en la vida. Confiamos en que todo fluye según su naturaleza. Confiamos en que no necesitamos retener para poder amar. Confiamos en que cada final abre la puerta a un nuevo comienzo. Esa confianza nos da serenidad, porque dejamos de pelear contra lo inevitable. Y en esa serenidad se revela la paz que nadie puede quitar.
Si quieres seguir profundizando en estas enseñanzas budistas y aprender a vivir con un corazón libre de ataduras, te invito a suscribirte a este canal. Juntos podemos recorrer el camino hacia una paz interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. La compasión como fuerza que sostiene la paz interior. La compasión, en el corazón del budismo, no es simplemente un sentimiento pasajero de simpatía hacia el sufrimiento ajeno, sino una disposición interior profunda que reconoce la unidad de todos los seres y se abre a aliviar su dolor. Es en esencia la expresión natural de una mente despierta, que ha comprendido la interdependencia de toda la existencia. Allí donde hay comprensión de la impermanencia y desapego de lo ilusorio, brota también la compasión, porque al mirar con claridad, descubrimos que no hay otros, separados de nosotros, sino una red infinita de seres que comparten las mismas aspiraciones y las mismas fragilidades. Comprender esto transforma radicalmente nuestra relación con el mundo y nos conduce a una paz interior que no puede ser arrebatada. El sufrimiento humano es universal. Todos temen al dolor, todos anhelan la felicidad. Esta verdad, tan simple y evidente, suele quedar oscurecida por las capas de egoísmo, orgullo o indiferencia con las que nos protegemos en la vida cotidiana. Nos olvidamos de que quienes nos rodean, incluso aquellos con quienes tenemos conflictos, también buscan lo mismo que nosotros, sentirse seguros, amados y libres del dolor. El budismo nos recuerda una y otra vez que reconocer esa verdad abre la puerta a la compasión. Y cuando la compasión se enraiza en nuestro corazón, algo profundo ocurre. Dejamos de ver a los demás como amenazas o enemigos y empezamos a verlos como compañeros de viaje en el mismo océano de la existencia. La compasión no es debilidad, aunque muchas veces se confunde con ello en la visión superficial del mundo. Se cree que ser compasivo es ser ingenuo, dejarse aprovechar o no defenderse. Pero la compasión budista es una fuerza inmensa, capaz de transformar el odio en entendimiento y la violencia en reconciliación. Es la energía que sostiene a los bodhisattvas, esos seres que, habiendo alcanzado la sabiduría, deciden permanecer en el mundo para aliviar el sufrimiento de los demás. En la compasión hay firmeza y hay sabiduría. No es sentimentalismo blando, sino lucidez que reconoce el sufrimiento y busca aligerarlo, sin perder de vista la verdad profunda de la vida. Cuando cultivamos compasión, nuestra propia paz interior se fortalece. Esto puede parecer paradójico, porque podríamos pensar que abrirnos al dolor ajeno nos haría más vulnerables. Sin embargo, ocurre lo contrario. Al abrirnos al sufrimiento de los demás con un corazón comprensivo, dejamos de vivir atrapados en el estrecho círculo de nuestro ego y nuestras preocupaciones personales. El dolor propio se aligera porque ya no lo miramos como algo aislado ni exclusivo, sino como parte de una experiencia compartida por todos los seres. Esa perspectiva amplia nos da serenidad, porque deja de haber soledad en la dificultad. La compasión rompe el muro del aislamiento y nos conecta con la humanidad entera. La práctica de la compasión comienza con uno mismo. Muchas personas intentan ser compasivas con los demás mientras son duras, críticas y despiadadas con su propio ser. Pero el budismo enseña que la verdadera compasión empieza en la capacidad de mirarnos con bondad, de aceptar nuestras heridas, nuestros errores y nuestras limitaciones sin juicio ni condena. Cuando aprendemos a tratarnos con ternura, nuestra mente se suaviza y se vuelve naturalmente más capaz de comprender a los demás. La autocompasión no es indulgencia ni complacencia. Es un reconocimiento honesto de nuestra humanidad, un acto de aceptación que nos libera del autoodio y abre espacio para la transformación. Desde esa base, la compasión se expande hacia afuera. Primero hacia las personas más cercanas, aquellas que amamos con facilidad.
luego hacia quienes nos son indiferentes y finalmente hacia quienes nos resultan difíciles o incluso hostiles. El entrenamiento budista propone prácticas como la meditación de amor benevolente, metta bhavana, en la que se cultivan deseos de bienestar para todos los seres, comenzando por uno mismo y extendiéndolos gradualmente hacia todo el universo. Al repetir frases como que yo sea feliz, que yo esté libre de sufrimiento, que yo viva en paz, y luego dirigir esas mismas frases a los demás, la mente va rompiendo la rigidez del ego y se abre a un amor inclusivo. La compasión también se manifiesta en la acción. No basta con desear el bienestar de los demás. La compasión auténtica nos impulsa a actuar en la medida de nuestras posibilidades para aliviar el sufrimiento. Puede ser un gesto sencillo, como escuchar sin juzgar, ofrecer una palabra de aliento, compartir un alimento, o puede ser una acción más grande, como trabajar por la justicia, por la equidad, por el cuidado del medio ambiente. Lo importante es que la acción surja del corazón compasivo, no del deseo de reconocimiento ni de superioridad moral. Cuando la acción nace de la compasión, nos conecta con la vida en su plenitud y nos da una satisfacción profunda, porque sentimos que nuestro existir tiene sentido. El camino de la compasión no está libre de desafíos. Habrá momentos en los que nos sentiremos tentados a cerrar el corazón, sobre todo cuando experimentamos traiciones, injusticias o violencia. Pero es precisamente en esas circunstancias donde la compasión se vuelve más poderosa. No se trata de justificar el daño ni de tolerar abusos, sino de comprender que incluso quienes actúan desde la crueldad lo hacen movidos por su propia ignorancia y sufrimiento. Al reconocer esto, podemos responder con firmeza, pero sin odio, con claridad, pero sin resentimiento. Esta actitud nos protege a nosotros mismos, porque el odio y el rencor solo nos envenenan interiormente. La compasión nos permite mantener la paz en medio de la adversidad, porque nos libra de las cadenas del resentimiento. La neurociencia moderna ha comenzado a estudiar los efectos de la compasión en el cerebro y el cuerpo. Se ha descubierto que las prácticas de meditación compasiva fortalecen áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la regulación emocional y el bienestar. También reducen la ansiedad, la depresión y la tendencia a la autocrítica excesiva. Estos hallazgos confirman lo que los maestros budistas han enseñado durante siglos. La compasión no solo beneficia a los demás, sino que nos sana a nosotros mismos. Es una medicina para la mente y el corazón. En la vida cotidiana, cultivar compasión significa estar atentos a las oportunidades para practicarla en los pequeños detalles. Puede ser ceder el paso en el tráfico, escuchar con paciencia a un colega, mostrar gratitud hacia quien nos ayuda o simplemente sonreír a un desconocido. Cada acto de compasión, por mínimo que parezca, siembra una semilla en nuestro corazón y en el corazón del otro. Y esas semillas, acumuladas a lo largo del tiempo, transforman nuestra manera de vivir y de relacionarnos con el mundo. La compasión también implica aprender a perdonar. El perdón no significa aprobar la injusticia, sino liberarnos del peso del rencor. Cuando guardamos resentimiento, mantenemos viva la herida una y otra vez, y el que más sufre somos nosotros mismos. Perdonar es un acto de compasión hacia el otro, pero sobre todo hacia nosotros mismos, porque nos permite soltar la carga y recuperar la paz. El budismo nos enseña que todos los seres actúan según su nivel de conciencia. Muchos hacen daño porque no conocen otra forma de actuar, porque están atrapados en sus propios sufrimientos. Comprender esto nos ayuda a soltar la necesidad de venganza y a cultivar la paz interior. En los textos budistas se dice que la compasión es como una madre que cuida a su hijo único, una entrega incondicional, sin esperar nada a cambio.
Esa metáfora nos invita a expandir nuestro corazón hasta abrazar a todos los seres con el mismo cuidado. Aunque nunca podamos eliminar completamente el sufrimiento del mundo, cada acto de compasión cuenta. Y lo más importante, cada vez que respondemos con compasión en lugar de con odio, fortalecemos nuestra propia paz interior. La compasión también ilumina nuestra relación con la naturaleza. El budismo nos recuerda que no estamos separados del entorno, que dependemos del agua, del aire, de los árboles, de los animales. Cuando cultivamos compasión, extendemos nuestro cuidado a todos los seres vivos, reconociendo que su bienestar está íntimamente ligado al nuestro. Esta conciencia ecológica, tan urgente en los tiempos actuales, surge naturalmente de un corazón compasivo. Y al vivir en armonía con la naturaleza, experimentamos una paz más profunda, porque dejamos de sentirnos enemigos del mundo y comenzamos a sentirnos parte de una gran red viva. A medida que la compasión se expande en nuestra vida, descubrimos que también cambia nuestra percepción de nosotros mismos. Ya no nos vemos como seres aislados, pequeños y frágiles, sino como parte de algo mucho más vasto. Esta visión nos libera de muchos miedos y nos da fuerza para enfrentar las dificultades. La compasión se convierte en un refugio interno. Cada vez que la cultivamos, sentimos que nuestra vida tiene propósito, que nuestras acciones cuentan, que nuestro corazón se ensancha, y en ese ensanchamiento la paz florece. El camino hacia la compasión plena es un proceso sin fin. Siempre habrá nuevas oportunidades para abrir el corazón, para sanar heridas, para comprender más profundamente. Pero incluso los primeros pasos ya producen frutos. Cuando dejamos de reaccionar con indiferencia y comenzamos a responder con comprensión, el mundo a nuestro alrededor cambia, y aunque no podamos cambiar todas las circunstancias externas, descubrimos que podemos vivir en paz en medio de ellas, porque la compasión nos conecta con la esencia misma de la vida. La compasión es, en definitiva, la energía que nos permite sostener la paz que nadie puede quitar. Mientras nuestro corazón se mantenga abierto, mientras nuestra mente recuerde que todos los seres buscan la felicidad y huyen del dolor, no habrá fuerza externa capaz de arrebatarnos la serenidad. Porque la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de compasión. Si deseas seguir explorando la sabiduría budista y aprender a cultivar un corazón compasivo que transforme tu vida, te invito a suscribirte a este canal. Así, juntos seguiremos caminando hacia una paz interior que permanece firme más allá de todas las tormentas. La atención plena como llave de la paz inquebrantable. La atención plena, conocida como sati en pali o smerti en sánscrito, es uno de los conceptos más importantes en todo el camino budista porque constituye la base sobre la que se construye la serenidad, la sabiduría y la liberación. A menudo se traduce como mindfulness en inglés, y en el mundo moderno ha sido popularizada en múltiples contextos, incluso en terapias psicológicas y programas de reducción de estrés. Sin embargo, en su esencia más profunda, la atención plena no es una técnica aislada para calmar la mente, sino un modo de vivir y de relacionarnos con la existencia. Es una forma de mirar que ilumina cada instante de la vida, permitiendo que surja esa paz que nadie puede quitar, porque no depende de lo que sucede afuera, sino de la claridad con la que experimentamos lo que ocurre en nuestro interior y en nuestro entorno. Cuando vivimos sin atención plena, nos movemos como autómatas, reaccionando a los estímulos, atrapados en pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Nuestra mente se asemeja a un mono inquieto que salta de rama en rama sin descanso. Esa dispersión genera ansiedad, confusión y sufrimiento, porque nunca estamos realmente presentes en el momento en el que la vida ocurre.
aquí y ahora. El budismo enseña que la causa de gran parte de nuestra insatisfacción es precisamente esa falta de presencia, ese hábito de huir de la experiencia inmediata. Queremos estar en otro lugar, en otro tiempo, con otras circunstancias. La atención plena nos devuelve al único espacio donde la vida es real, el presente. Practicar la atención plena significa observar la realidad tal como es, sin juicios, sin resistencias, sin añadir capas de interpretación innecesarias. Significa escuchar de verdad lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en el mundo que nos rodea, aceptando cada experiencia con una apertura total. Cuando respiramos con plena conciencia, descubrimos que la respiración no es algo trivial, sino un milagro que sostiene la vida en cada instante. Cuando comemos con plena atención, los sabores se intensifican, la gratitud florece y la mente se aquieta. Cuando caminamos con plena conciencia, cada paso se convierte en un encuentro con la tierra, en un regreso al hogar. En esta sencillez radica la grandeza de la práctica. No necesitamos circunstancias especiales ni retiros aislados para encontrar la paz, porque cada momento cotidiano es una oportunidad para vivir despiertos. La atención plena no significa pasividad. Al contrario, nos da claridad para actuar con mayor sabiduría. Una mente distraída reacciona automáticamente, arrastrada por los impulsos y las emociones. Una mente atenta observa primero, comprende y responde con calma. Imaginemos una situación de conflicto. Alguien nos insulta y lo habitual sería devolver la agresión. Pero si cultivamos atención plena, percibimos inmediatamente la ira que surge en nuestro interior. La reconocemos, la respiramos y en lugar de dejarnos arrastrar por ella, elegimos responder de otro modo. Esa pausa consciente transforma la experiencia. Lo que podría haber sido una cadena interminable de violencia se convierte en una oportunidad de comprensión y serenidad. Así, la atención plena se convierte en una protección contra el sufrimiento innecesario. El Buda enseñó el Satipatthana Sutta, conocido como el discurso sobre los fundamentos de la atención plena, donde se explican 4 ámbitos principales de observación: el cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. Observar el cuerpo significa estar atentos a la respiración, a los movimientos, a las posturas, a las funciones físicas. Observar las sensaciones implica reconocer las experiencias agradables, desagradables o neutras que surgen en cada instante. Observar la mente es reconocer su estado, si está dispersa, concentrada, agitada o tranquila. Observar los objetos mentales significa reconocer los pensamientos, emociones e ideas que aparecen, sin identificarnos con ellos. Esta práctica integral nos conduce a un conocimiento profundo de nosotros mismos y nos libera de la identificación automática con el flujo mental. Una de las claves más profundas de la atención plena es que nos revela la impermanencia en tiempo real. Cada respiración cambia, cada sensación surge y desaparece, cada pensamiento nace y muere. Al observarlo con claridad, dejamos de creer en la solidez de lo que percibimos. Comprendemos que incluso los estados emocionales más intensos son transitorios. Una emoción de tristeza puede sentirse insoportable en un momento, pero si la observamos con plena atención, vemos que cambia, que se mueve, que se disuelve. Esa comprensión nos da una paz inmensa, porque ya no nos dejamos arrastrar por la ilusión de permanencia. Sabemos que nada dura para siempre, ni el placer, ni el dolor. La práctica constante de la atención plena transforma nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de rechazarlo o huir de él, aprendemos a observarlo con curiosidad. Cuando sentimos dolor físico, en lugar de reaccionar con miedo, podemos dirigir la atención a la sensación, notando su forma, su intensidad, su movimiento.
Descubrimos que el dolor es más llevadero cuando lo miramos directamente, en lugar de añadirle capas de resistencia mental. Lo mismo ocurre con el dolor emocional. Si lo observamos con atención plena, deja de ser un monstruo que nos amenaza y se convierte en una energía que podemos comprender y transformar. La atención plena también nos ayuda a saborear más profundamente la alegría. Muchas veces experimentamos momentos de felicidad sin estar presentes para ellos. Pensamos en lo que falta, en lo que podría ir mal, en lo que viene después, y así dejamos pasar la belleza del instante. La atención plena nos permite habitar plenamente la alegría, agradecerla y disfrutarla sin apegarnos a ella. Así, la felicidad se vuelve más profunda y más serena, porque ya no está contaminada por la ansiedad de perderla. En la vida moderna, llena de distracciones y estímulos constantes, la atención plena se convierte en un refugio imprescindible. Vivimos rodeados de pantallas, notificaciones, demandas y responsabilidades que fragmentan nuestra atención. Esta dispersión nos roba la paz interior. La práctica de la atención plena es como un ancla que nos devuelve a lo esencial. Basta con detenerse un instante, cerrar los ojos y respirar conscientemente para reconectar con el presente. Ese pequeño gesto puede cambiar la calidad de nuestro día, porque nos recuerda que la paz no está en el futuro, ni en lo que logramos, ni en lo que acumulamos, sino en la manera en que habitamos este momento. La atención plena no se limita a la meditación formal, aunque ésta sea una herramienta fundamental. También se practica en la vida cotidiana, al lavar los platos, al ducharnos, al conversar con alguien. Si ponemos la mente en lo que hacemos, si estamos presentes de cuerpo y espíritu, cualquier actividad se convierte en un acto meditativo. Esa es la esencia del budismo zen, que enseña que cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para despertar. Caminar, cocinar, escribir, todo puede ser práctica si se hace con atención plena. Un aspecto esencial de la atención plena es que no busca resultados inmediatos. Muchas personas se acercan a esta práctica con la expectativa de eliminar el estrés o alcanzar la calma de inmediato. Pero la atención plena no es una técnica rápida para escapar de los problemas, sino un camino de transformación gradual. Con el tiempo, la mente se vuelve más clara, el corazón más compasivo y la vida más serena. La paz inquebrantable surge de esa práctica constante, paciente, que poco a poco disuelve las raíces del sufrimiento. La atención plena también nos invita a escuchar de verdad a los demás. Muchas veces, en las conversaciones, no estamos presentes. Pensamos en lo que vamos a responder o nos distraemos con otras ideas. Pero escuchar con plena atención es un acto de amor y de compasión. Significa estar completamente disponibles para el otro, sin juicios ni interrupciones. Esta forma de escuchar transforma las relaciones, porque hace que la otra persona se sienta vista, comprendida y aceptada, y al mismo tiempo nos conecta con la paz, porque dejamos de vivir en la dispersión y nos entregamos a la presencia compartida. Otra dimensión de la atención plena es su capacidad para revelar la interconexión de todas las cosas. Cuando estamos presentes, percibimos con más claridad cómo cada acción, cada palabra y cada pensamiento tiene consecuencias. Comprendemos que no vivimos aislados, sino enredados en una red de causas y condiciones. Esta conciencia nos hace más responsables y más cuidadosos, porque entendemos que cada acto puede generar sufrimiento o bienestar. Y al actuar con esa claridad, nuestra vida se orienta hacia la compasión y la paz. En el camino budista, la atención plena es inseparable de la ética. No se trata solo de observar, sino de orientar la vida hacia lo que nutre y libera. Estar atentos a lo que decimos, a lo que pensamos y a lo que hacemos nos ayuda a evitar el daño y a cultivar el bien. De esta manera, la atención plena no es una práctica aislada,
sino parte integral del noble óctuple sendero. Visión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Cada aspecto se sostiene mutuamente y juntos conducen a la liberación. En resumen, la atención plena es la llave que abre la puerta a esa paz inquebrantable que buscamos. Nos devuelve al presente, nos libera de la tiranía del pasado y del futuro, nos enseña a relacionarnos con el sufrimiento y la alegría de una manera nueva y nos conecta con la vida en su totalidad. Practicarla es como encender una luz en la oscuridad. De pronto, lo que parecía confuso se vuelve claro. Lo que parecía insoportable se vuelve soportable. Lo que parecía vacío se llena de significado. La paz que nadie puede quitar se cultiva cada vez que elegimos estar presentes, cada vez que respiramos conscientemente, cada vez que observamos sin juzgar, cada vez que respondemos con calma en lugar de reaccionar con ira. La atención plena es el terreno donde florece esa paz, y cuanto más la practicamos, más se convierte en nuestra naturaleza habitual. Así, incluso en medio del ruido, del dolor o de la incertidumbre, llevamos dentro un refugio seguro, un hogar que siempre está disponible, aquí y ahora. Si quieres aprender a integrar la atención plena en cada aspecto de tu vida y seguir profundizando en la sabiduría budista, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás guía, inspiración y compañía en tu camino hacia una paz interior que nunca puede ser arrebatada. La sabiduría interior como refugio inquebrantable. La culminación del camino budista nos lleva a la sabiduría, entendida no como un cúmulo de conocimientos intelectuales ni como una erudición académica, sino como una visión directa y transformadora de la realidad. El budismo distingue claramente entre el conocimiento que se acumula en los libros y la sabiduría que nace de la experiencia interior. La primera puede darnos argumentos, teorías y sistemas de pensamiento, pero la segunda nos libera. La sabiduría interior es el fruto maduro de la práctica, el resultado de haber observado con atención, de haber soltado los apegos y de haber cultivado la compasión. Cuando esta visión despierta se abre paso en el corazón, la paz se vuelve inquebrantable porque se sostiene en la comprensión de lo real y no en ilusiones pasajeras. El Buda enseñó que la sabiduría surge de tres fuentes: escuchar o estudiar, reflexionar y meditar. Escuchar las enseñanzas es como recibir una semilla, reflexionar sobre ellas es regarla con cuidado. Meditar es permitir que esa semilla eche raíces y florezca en nuestra vida. Sin estos tres pasos, la sabiduría no se encarna plenamente. Podemos leer y repetir conceptos sobre la impermanencia o el desapego, pero mientras no los experimentemos directamente en la práctica, seguirán siendo ideas. La sabiduría interior se reconoce porque transforma la manera en que vivimos, no porque podamos hablar de ella con palabras elegantes. Una de las verdades fundamentales de esa sabiduría es la interdependencia de todos los fenómenos. Nada existe por sí mismo, aislado o independiente. Cada cosa, cada ser, cada instante es el resultado de infinitas causas y condiciones. Nosotros mismos somos una red de elementos. El aire que respiramos, el alimento que consumimos, las palabras de quienes nos rodean, las generaciones pasadas que nos dieron vida. Nada en nosotros es absolutamente nuestro. Reconocer esta interdependencia nos libra de la ilusión del yo separado, ese yo que lucha por afirmarse, defenderse y poseer. La sabiduría nos muestra que esa identidad rígida es una construcción mental y que en realidad somos flujo, relación, interser. Al comprenderlo, el ego pierde su fuerza y con él se disuelve gran parte del sufrimiento.
La sabiduría también nos muestra la impermanencia no como una idea abstracta, sino como una verdad palpable en cada respiración. Nada permanece igual de un instante a otro. Nuestro cuerpo cambia, nuestra mente cambia, el mundo cambia. Cuando ignoramos esto, sufrimos, porque pretendemos que las cosas sean permanentes. Pero cuando lo vemos con claridad, nos liberamos. La sabiduría nos enseña a abrazar el cambio en lugar de temerlo. Así, la pérdida deja de ser un desastre absoluto y se convierte en parte natural del ciclo de la vida. La muerte misma se transforma en un tránsito más dentro de la corriente infinita de la existencia. Y cuando no tememos al cambio ni a la muerte, la paz interior se vuelve inamovible. Otro aspecto central de la sabiduría es la vacuidad, shunyata. Esta palabra suele generar confusión, porque parece implicar que todo carece de valor o de sentido. Pero en el budismo, la vacuidad no es un vacío nihilista, sino la ausencia de existencia inherente. Significa que nada existe de manera independiente y absoluta. Todo está vacío de un yo fijo, pero lleno de interconexión y de posibilidades. Comprender la vacuidad es comprender que los problemas que nos agobian no tienen la solidez que les atribuimos. Son como nubes pasajeras, parecen densas y pesadas, pero en esencia son insustanciales. Cuando esta visión se interioriza, la mente descansa en una paz serena, porque ya no se aferra a lo ilusorio. La sabiduría interior no nos convierte en indiferentes ante la vida, sino que nos permite vivir con mayor plenitud. Cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento y cada emoción, descubrimos un espacio de libertad en nuestro interior. Ya no somos esclavos de las circunstancias. Podemos habitarlas con serenidad. Una persona sabia no se deja arrastrar por la ira ni por el miedo, porque comprende que son fenómenos transitorios. No se aferra a la alegría ni al éxito, porque sabe que también pasarán. Vive cada experiencia con gratitud y ecuanimidad, disfrutando sin apego, afrontando sin resistencia. En esa manera de vivir se revela la paz que nadie puede quitar. La práctica de la sabiduría requiere también cultivar la ética y la disciplina. No se trata solo de ver la verdad, sino de vivir de acuerdo con ella. El noble óctuple sendero muestra que la visión correcta debe ir acompañada de la acción correcta, de la palabra correcta, del esfuerzo correcto. La sabiduría no se mide en discursos, sino en la calidad de nuestras acciones. Una mente sabia actúa con compasión, habla con veracidad y vive con integridad. Y esas acciones, a su vez, refuerzan la paz interior, porque no generan culpa ni remordimiento. La coherencia entre lo que comprendemos y lo que hacemos es una fuente inmensa de serenidad. La sabiduría interior también implica discernir lo esencial de lo accesorio. En la vorágine de la vida moderna nos dejamos arrastrar por preocupaciones triviales, acumular objetos, competir por estatus, buscar aprobación constante, pero la sabiduría nos recuerda que nada de eso nos dará paz duradera. Lo esencial es cultivar el corazón y la mente, vivir en armonía con los demás seres, practicar la compasión y la atención plena. Cuando aprendemos a priorizar lo esencial, la vida se simplifica y la paz se expande. Ya no corremos tras ilusiones, porque hemos encontrado un refugio más profundo. Un ejemplo clásico en la tradición budista es la imagen del loto. El loto crece en aguas turbias, pero su flor emerge limpia y pura, intacta por el barro que la rodea. Así es la mente sabia. Puede estar en medio del sufrimiento del mundo, rodeada de dificultades, pero no se mancha, porque ha encontrado en su interior un centro de claridad y compasión. Esa imagen nos inspira a confiar en que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos cultivar la paz. No necesitamos esperar a que el mundo sea perfecto. Podemos florecer en medio del barro de la vida. La sabiduría también nos invita a mirar la vida con gratitud.
Cuando comprendemos la interdependencia y la impermanencia, cada instante se vuelve precioso. Nos damos cuenta de que cada día es un regalo, de que cada persona que encontramos es un maestro, de que cada experiencia, incluso la dolorosa, trae consigo una enseñanza. Esta gratitud nos conecta con la vida de una manera profunda y nos da una alegría serena que no depende de tener más o de ser más. Simplemente agradecemos lo que es, y en esa gratitud hallamos paz. El camino de la sabiduría no es un destino final que se alcanza de una vez para siempre. Es un proceso continuo, una apertura cada vez más profunda a la realidad. Siempre habrá velos que levantar, ilusiones que soltar, comprensiones que madurar. Pero cada paso en ese camino ya trae consigo frutos, menos sufrimiento, más calma, más claridad. Y lo más importante, cada paso nos acerca a esa paz invulnerable que es el verdadero tesoro del budismo. En nuestra vida cotidiana podemos cultivar la sabiduría observando nuestras reacciones. Cada vez que surge el deseo, la aversión o la ignorancia, tenemos la oportunidad de verlos con claridad y comprender su naturaleza. No se trata de reprimirlos, sino de reconocerlos y aprender de ellos. El deseo nos muestra nuestro anhelo de felicidad, la aversión nos muestra nuestro rechazo al dolor, la ignorancia nos muestra nuestra falta de comprensión. Al observarlos con atención, poco a poco vamos soltando su poder sobre nosotros. Esa observación constante es la práctica de la sabiduría. La sabiduría también se expresa en la capacidad de soltar el control. La mente ignorante quiere que todo sea como ella desea. La mente sabia acepta que la vida tiene su propio fluir. Esto no significa pasividad ni resignación, sino confianza en la realidad. Confiar no es esperar que todo salga como queremos, sino aceptar que cada experiencia trae consigo una oportunidad de aprendizaje. Cuando confiamos en la vida, dejamos de pelear con ella, y esa actitud nos da una paz inmensa. En definitiva, la sabiduría interior es el refugio donde encontramos la paz que nadie puede quitar. No importa cuántos cambios ocurran, cuántas pérdidas enfrentemos, cuántas dificultades se presenten, la sabiduría nos recuerda que todo es impermanente, interdependiente y vacío de un yo fijo. Al comprender esto, ya no nos aferramos desesperadamente ni nos dejamos arrastrar por el miedo. Descansamos en la realidad tal como es, y en esa aceptación se revela una serenidad profunda. La paz que surge de la sabiduría no es frágil ni vulnerable. No depende de tener éxito, de ser amado, de mantener la salud o de acumular riqueza. Nace del reconocimiento de lo que somos en lo más profundo. Conciencia, interser, parte inseparable de la red de la vida. Esa paz no puede ser arrebatada porque no está en lo externo, sino en la visión interior. Es el fruto más precioso de la práctica budista, el regalo que transforma toda nuestra existencia. Si deseas seguir caminando por este sendero de sabiduría y descubrir más enseñanzas que nutren el corazón, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás inspiración constante para cultivar la paz interior que nadie puede quitar.